programa es familiar, apto para todo público. No contiene escenas de sexo o violencia. Cordial saludo, poder llegar a través de Conecta a sus casas, a sus pantallas y también a través de las redes sociales. Que esta catequesis nos ayude a crecer en la doctrina de la fe y podamos cada día, pues como dice el Papa Francisco, repitiendo unas palabras del apóstol San Pedro, tener razones de nuestra esperanza. Vamos a abordar un poquito en estos esquemas que hemos venido conversando a través de la explicación del credo según el catecismo de la Iglesia Católica. Vamos a mirar hoy un poco lo de la caída o el pecado. En el libro del Génesis, en el capítulo 3, versículo 1 al 7, está todo el relato. Dice así: la serpiente era el más astuto de todos los animales del campo que Yahvé Dios había hecho. Dijo a la mujer: ¿cómo es que ha dicho Dios que no comáis de ninguno de los árboles del jardín? Respondió la mujer a la serpiente: podemos comer del fruto de los árboles del jardín, mas del fruto del árbol que está en medio del jardín, ha dicho Dios, no comáis de él, ni lo toquéis, so pena de muerte. Replicó la serpiente a la mujer: de ninguna manera moriréis. Es que Dios sabe muy bien que el día en que comáis de él, se os abrirán los ojos y seréis como dioses. Conoceréis el bien, conocedores del bien y del mal. Como viese la mujer que el árbol era bueno para comer, apetecible a la vista y excelente para lograr sabiduría, tomó de su fruto y comió. Después dio también a su marido, que igualmente comió. Entonces se les abrieron a ambos los ojos y se dieron cuenta que estaban desnudos, y cogieron hojas de higuera y se hicieron unos ceñidores. Palabra de Dios. Vamos a mirar algunos aspectos interesantes a partir de este texto que nos ofrece el libro del Génesis. El libro del Génesis es el primer libro de la Sagrada Escritura. Génesis significa origen. El autor de este libro hace todo un relato con una serie de figuras para darnos a entender cuál fue el pecado original. Y dice el catecismo que ese pecado se contagió a toda la humanidad. Entonces, varios elementos a distinguir. Primero, antes de la caída o del pecado, Dios le ha pasado por el frente del hombre, así lo relata el texto, toda la creación, y el hombre le puso nombre a todo lo creado. Dios lo constituyó
Señor de la creación, mas no dueño. El Papa Francisco, en la encíclica sobre la ecología, que la quiso llamar Laudato Si, alabado seas mi Señor por toda la creación, dice que la casa común, este mundo, es de todos. Y él dice, creyentes o no creyentes, tenemos que ser conscientes de que tenemos que cuidarla. Cuando el hombre deja de ser señor y pasa a ser dueño, hace con la naturaleza lo que quiere. Y por eso todo el daño ecológico que nosotros mismos nos hacemos, contaminamos, las basuras, bueno, tantas cosas. Entonces, primer aspecto, Dios hace al hombre señor de la creación, no dueño, que eso nos quede claro, porque el dueño hace lo que le da la gana. No, nosotros no podemos hacer lo que nos dé la gana con la creación, la tenemos que cuidar. Entonces, como Dios le da todo el dominio sobre la creación al hombre, hay un elemento, el autor lo muestra como el árbol del bien y del mal. Y le dice Dios al hombre, de ese no pueden comer, no lo pueden ni tocar, porque moriréis. Ahí es donde viene la situación difícil para el hombre cuando la serpiente lo tienta. Y entonces la serpiente le hace ver a la mujer que no les va a pasar nada. Pero ¿cuál es el árbol del bien y del mal? Es que Dios es el que decide qué es bueno y qué es malo. Y por eso la serpiente le dice, no, es que si ustedes comen de ese árbol, se les abrirán los ojos y conoceréis el bien y el mal. Seréis conocedores del bien y del mal. ¿Cierto? Es lo único a lo cual el hombre no puede entrar, no puede tocar. Dios es el que dice qué es lo bueno y qué es lo malo. Entonces ese árbol, la figura del árbol, se vuelve apetitoso, no solamente para los ojos, sino para el alimento. Eso es lo que despierta en Eva el deseo de. En el lenguaje de catequético y a veces en el lenguaje infantil de la fe, decimos que era una manzana, pero ahí no hay ninguna manzana. Es solamente que el poder ser como Dios es muy apetitoso. La manzana, si es una manzana de esas rojas bien deliciosa, es muy apetitosa. Pues con eso es que lo enseñamos a los niños, pero no hay ninguna manzana. La otra cosa es que el pecado de Adán y Eva no fue un pecado sexual o sexogenital mejor. No, fue un pecado de soberbia y de desobediencia. No quisieron obedecerle a Dios y por soberbia hicieron lo que ellos querían. Entonces ahí viene pues las consecuencias como nos lo relata el texto, que prontico se dieron cuenta que estaban desnudos, o sea, metimos las patas, en otras palabras y en un lenguaje antioqueño. Entonces, el hombre señor del universo, Dios que le da dominio sobre todo, menos del árbol del bien y del mal. El ser como Dios es muy apetitoso y entonces Adán y Eva come Eva y también le da a su marido para que coma y entonces viene el pecado. Entonces el pecado original de nuestros primeros padres es un pecado que se inicia a partir del momento que el hombre, tentado por Satanás, quiere ser como Dios. San Agustín dice que todo pecado es un acto de soberbia humana. Y el padre Juan Jaime Escobar dice que todo pecado es una idolatría
y porque es creernos más poderosos que Dios. Y a veces eso lo dice la gente con tranquilidad, ¿no? Ah, es que yo sí hago tal cosa, pero es que Dios ni se había dado cuenta de esto, ¿no? Yo cuento mucho una historia con un amigo un poco alcohólico, que yo le decía, hombre, no consuma alcohol, cuide su familia, sus hijos. Y me preguntó, padre, ¿y tomar aguardiente es pecado? Hombre, pero si usted se emborracha, se destruye, se hace un mal. ¿Usted qué opina? ¿Cierto? Y él me decía, no, pero es que yo apuesto a que si Jesucristo hubiera conocido el aguardiente, no lo había declarado que era pecado. Y es que el problema no es el aguardiente, el problema es que usted se emborracha con él y que se destruye usted y destruye su familia, ¿cierto? O sea, en otras palabras, es que yo soy más inteligente que Dios. Yo soy más inteligente que Dios. Entonces yo soy el que voy decidiendo sobre lo que hay a mi alrededor, lo que es bueno y lo que es malo. Y el pecado es eso. Por eso todos tenemos, habla el padre Leonardo Boff, que todos tenemos un pecado original originante. El día en que ya nos empezamos como a sentir guapitos, empezamos a tomar decisiones propias nosotros y ahí vienen los pecados o el pecado. Entonces, en vez de nosotros hacernos un bien, nos hacemos un mal. Porque Adán y Eva pensaron que ya con eso pues quedaban sobrados. Y resulta que quedaron desnudos. Entonces tuvieron que arroparse con unas hojas de parra para poder cubrir su desnudez. Entonces, antes de hacer un momento de descanso para comerciales, recordemos que el hombre es el Señor de la creación, no el dueño, que Dios le pide que no coma del árbol del bien y del mal, que Satanás quiere hacerle ver que si comen de ese árbol se vuelven como dioses, pero que al final descubren de que no es eso y quedan desnudos. Ese es el pecado original de nuestros padres, es la caída de ellos. Si quieres cuidar tu economía, ahorra pagando anticipadamente los servicios de todo el año. Accede al 10% de descuento en las tarifas de internet y televisión. Haz tus cuentas y verás el beneficio. Tus aportes están siendo bien invertidos. Conecta patrimonio de todos los guarceños.
Muchas gracias porque nos permiten llegar hasta sus casas. Sigamos pues con este tema hoy de el pecado o la caída según el texto del libro del Génesis. Demos un pasito más allá y descubramos quién es el que suscita o el que tienta, el que motiva o mueve a Eva para caer en el pecado. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 391, me voy a permitir leerlo textualmente. Tras la elección desobediente de nuestros primeros padres, se halla una voz seductora opuesta a Dios, que por envidia los hace caer en la muerte. La Escritura y la tradición de la Iglesia ven en este ser un ángel caído, llamado Satán o Diablo. El Evangelio de San Juan en el capítulo 8, versículo 44, nos lo recuerda. La Iglesia enseña que primero fue un ángel bueno, creado por Dios. El diablo y los otros demonios fueron creados por Dios con una naturaleza buena, pero ellos se hicieron a sí mismos malos. Detrás de esa elección desobediente hay una voz seductora y esa es la de Satán o el diablo. La Escritura habla de un pecado de los ángeles. Dice el apóstol Pedro en la segunda carta, capítulo 2, versículo 4. En esta caída consiste la elección libre de estos espíritus creados que rechazaron radical e irrevocablemente a Dios y a su reino. Encontraron un reflejo de esta rebelión en las palabras del tentador a nuestros primeros padres: seréis como dioses. Esa es la voz seductora. Y el diablo es el pecador desde el principio, dice San Juan en la primera carta, capítulo 3, versículo 8. Padre de la mentira. Es el carácter irrevocable de su elección, hablo de estos ángeles, y no de un defecto de la infinita misericordia divina, lo que hace que el pecado de los ángeles no pueda ser perdonado. No hay arrepentimiento para ellos después de la caída, como no hay arrepentimiento para los hombres después de la muerte. La Escritura atestigua la influencia nefasta de aquel a quien Jesús llama homicida desde el principio y que incluso intentó apartarlo de la misión recibida. Recordemos el relato del texto de las tentaciones en el Evangelio de Mateo en el capítulo 4. El Hijo de Dios se manifestó para deshacer las obras del diablo. La más grave en consecuencias de estas obras ha sido la seducción mentirosa que ha inducido al hombre a desobedecer a Dios. Bueno, entonces, que nos vaya quedando claro otra ideita bien interesante. La voz seductora, la que llevó a pecar a Eva y Adán, en la Sagrada Escritura se llama Satán o diablo. Jesús lo llama homicida porque trae la muerte. San Pablo dice que el salario del pecado es la muerte. Pero hay algo también muy importante y es que la obra de Cristo es deshacer la obra del maligno. Pero hay algo también muy importante que podemos tener en cuenta y es que la obra de Dios es un odio, digámoslo así, aunque Satanás actúe en el mundo por odio contra Dios y su reino en Jesucristo. Por eso no deja de realizar el reino de Dios entre los hombres. Convénzanse de esto, queridos televidentes, y es que
la persona que más se acerca a Dios, más tiene a Satanás encima. Eso es matemático. Un hogar donde se vive bien, donde hay buenas costumbres, donde Cristo es el centro de la vida, de la vida del hogar, donde todo esto, pues ahí Satanás los pone a pelear con bobaditas o con cositas para destruir lo que hace Dios. Cuando una persona trata de ser buena y trata de ser limpia, honrada, transparente en su vida, busca cosas que le aprovechen, en fin, le aparecen cantidad de tentaciones para que se destruya la obra que Dios está haciendo en él. Mire usted por ejemplo un hogar, mire por ejemplo usted un joven o una joven buena, ¿cierto? Limpias, transparentes. ¿Cómo le pone Satanás zancadillas por uno o por otro lado en un momento, en ciertas circunstancias, en fin? Porque la obra de Satán es un odio a la obra de Dios. Dice uno de los libros de sapienciales, si te decides a servir a Dios, prepárate para la prueba. Porque a partir de que uno le diga así que sea Dios, vienen muchísimas tentaciones. Por eso a veces un caso muy concreto que nos pasa mucho, y es el caso, por ejemplo, de los esposos que conviven y deciden celebrar el matrimonio sacramento. Cuando están en los preparativos de la boda, comienza la gente a decirle, ay, no se case, vea con toda seguridad que se les daña la vida, fulano de tal se casó y a los 3 meses se tuvo que separar, el otro se llevaba 20 años de convivir y se casaron y a los 2 meses se separaron. Claro, porque apareció la obra de Dios. Y entonces al aparecer la obra de Dios, es Satanás, es Satán el que viene a destruir lo que Dios ha hecho. O sea que si pudiéramos decir, aunque no es un término propio, si hacemos una relectura de ese Génesis, de esa caída del Génesis, Satanás hace lo mismo con nosotros hoy. Igualitico. A usted también le sopla al oído, a usted también le propone con una voz seductora que caiga en X o Y circunstancias, en Y o situaciones, o en personas, en fin. Y desgraciadamente nos dejamos seducir de esa obra de Satanás. San Pablo dice en una de sus cartas, ¿cierto? Le dice a Jesucristo, quítame este cuerpo que me hace pecar, que me pica como un aguijón, porque hago lo que no debo hacer y dejo de hacer lo que debo hacer. Jesús le responde, Pablo, te basta mi gracia. Entonces, miremos que ese pecado original de Adán y Eva es también el mismo que vivimos nosotros. Y a cada uno de nosotros nos pasa igual. Satanás nos seduce con su voz, nos promete el cielo y la tierra. El padre Darío Betancourt, que con toda seguridad lo han visto en televisión y en las redes sociales, es un hombre que Dios le ha dado grandes poderes carismáticos. Tiene una frase muy interesante, dice, el diablo te ayuda, pero después te cobra. Y eso es verdad. Un ejemplo concreto, usted va a ser infiel a su esposo o a su esposa y usted organiza de tal manera que logró ser infiel. Pero después de que es infiel, el mismo Satanás le hace y se la cobra, enterándose de la vida familiar, el esposo, la esposa, la situación, y viene el caos y la destrucción. Entonces, esa voz seductora es uno de esos ángeles que fueron creados de naturaleza buena, pero que ellos por una elección irrevocable se opusieron a la obra de Dios. Y esa obra de Satanás se sigue repitiendo igualmente con nosotros hoy, sin
sin ningún escrúpulo, porque él lo que busca es destruir la obra de Dios. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el 395, dice: sin embargo, el poder de Satán no es infinito. No es más que una criatura, poderosa por el hecho de ser un espíritu puro, pero siempre criatura. No puede impedir la edificación del reino de Dios. Aunque Satán actúe en el mundo por odio contra Dios y su reino en Jesucristo, y aunque su acción cause graves daños de naturaleza espiritual e indirectamente incluso de naturaleza física en cada hombre y en la sociedad, esta acción es permitida por la divina providencia que con fuerza y dulzura dirige la historia del hombre y del mundo. El que Dios permita la actividad diabólica es un gran misterio, pero nosotros sabemos que en todas las cosas interviene Dios para bien de los que le aman. Nosotros entonces no tengamos temor. Eso sí, luchemos por vivir en la presencia de Dios. No nos dejemos seducir tan fácil, porque como decía por ahí alguien, de eso tan bueno no dan tanto, y porque Satanás nos lleva al pecado pero después nos cobra. Adán y Eva comieron del árbol pero después resultaron desnudos, les cobró muy pronto su pecado. Entonces fortalezcámonos, no pensemos tanto en la obra de Satanás sino en la obra de Dios en nosotros, pero hagámonos fuertes para no caer, porque me dice el mismo Jesús que hay que estar en vela para no caer, hay que orar y velar para no caer. Dios les pague por permitirme llegar hasta sus casas con este mensaje, con esta catequesis, y ojalá nos ayude a todos a crecer en la vida cristiana.